Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Buenas noches, ¿cómo les va? Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes la palabra de Dios, unos versículos que están en Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8, que dice así la palabra de Dios. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quisiera en esta oportunidad poder ilustrar un poco la primera parte que nos dice que ciertamente algunos morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno decidiera morir por el bueno. Y yo les traje en esta oportunidad una breve historia, cortita historia, en donde nos muestra que un amigo decide morir o entregar su vida, ¿sí?, para rescatarla de su amigo, ¿sí?, y así también poder ayudar a toda su familia. Miren lo que dice esta pequeña historia. Dice, se cuenta que durante la guerra civil en Norteamérica, el gobierno llamó al padre de una familia numerosa para que vaya como soldado. Cuando la esposa y los hijos supieron la suerte que les había tocado, se pusieron muy tristes. Entonces un joven amigo de él, al darse cuenta de la situación, se ofreció para ir a la guerra en su lugar. Unos días más tarde, el amigo va a la casa del padre de familia y le dice, ya arreglé todo y voy a ir a la guerra en tu lugar. No tengo esposa ni hijos. Si me toca morir, no dejo a nadie huérfano. No puede ser, contestó el padre de familia. No puedo dejar que expongas tu vida en peligro tan grande por mí. Pero todas las palabras que le dijo fueron inútiles. El joven permaneció firme en su propósito y el padre de familia no tuvo más que aceptar. La gratitud de la esposa y de los hijos era grande al verse libres de esa terrible angustia. El último adiós fue conmovedor, cuando el valiente joven se despidió de sus amigos para ir a la guerra. La guerra duró meses. Día tras día, el padre de familia leía con ansia la lista de muertos y heridos. Miles de valientes murieron, mientras su amigo todavía escapaba. Sin embargo, un día, al examinar aquella lista fatal, el primer nombre entre los muertos era la del hombre que había tomado su lugar. Con gratitud mayor que la de un hermano, llevó el cadáver de su amigo y lo puso en la tumba de la familia. Y el lugar donde su amigo había caído combatiendo, levantó una lápida con esta sencilla pero conmovedora inscripción: Él murió por mí. Y en esta pequeña historia tenemos un ejemplo de amor. Un amigo que da la vida, que entrega la vida por otro. Le tocaba ir a la guerra, pero él se daba cuenta que si iba a la guerra, iba
posiblemente iba a perder la vida, iba a dejar a su esposa, iba a dejar a sus hijos huérfanos. Entonces él se ve soltero y dice, yo voy a dar mi vida por él. Yo voy a entregar mi vida por él, voy a acomodar todas mis cosas y voy a anotarme a la guerra para que él quede libre de ese compromiso. Y va a la casa de esta persona y le cuenta, de este padre de familia, y después se despiden, y después llega la mala noticia de que este hombre había muerto, de que murió en batalla. Y la historia cuenta de que este padre de familia, en la lápida de muerte de su amigo, reconoce que él tenía que haber estado ahí y pone en la lápida, él murió por mí. Y aquí vemos esta primera parte de la escritura. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno decidiera morir por el bueno. Ahora dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quisiera compartir con ustedes este breve pensamiento en donde la Biblia nos habla y nos dice que Dios muestra su amor. Y yo quisiera hablar, solamente dividir esto en 3 puntos, y quisiera hablar un poquito de este Dios que muestra su amor. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí vemos a Dios como creador. Vemos en una porción de la Escritura en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Y ahí vemos un Dios eterno, un Dios que ama, un Dios eterno, que ama con amor eterno. Y dice otra porción de la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Y dice la palabra de Dios, hablando de este Dios que muestra su amor, este Dios creador de todas las cosas que existen, este Dios que ama, de este Dios santo, dice que tiene el deseo de mostrar su amor y lo muestra. La segunda parte de ese versículo dice, en que siendo aún pecadores. Y ahí, en esa porción, habla de que Dios muestra su amor y habla de nosotros, de las personas de este mundo, y nos dice la condición en la que estamos. Dice, en que siendo aún pecadores. Y la palabra de Dios nos define así, como pecadores, y una parte de la Escritura dice en Romanos 3:10-12, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Otra parte de Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y quisiera poder leer junto con ustedes. Leímos la situación del hombre que es pecador. Vimos la consecuencia del pecado, nos separa de Dios. Y ahora quisiera ver con ustedes en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final del pecado. Dios un día va a terminar con el pecado en una condenación eterna. Dice el lago de fuego. Y ahora cuando la Biblia habla y dice que nosotros somos pecadores, vos y yo, que estamos separados de Dios por este mal que hay en nosotros, que se llama pecado. Y ese pecado nos lleva a estar separados de Dios y como consecuencia a una eternidad separada de Dios. Ahora la buena noticia es que continúa el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la parte que más me gusta de este pasaje, porque nos habla y nos dice que hay una obra que es sobrenatural. Porque nos dice, la historia que escuchábamos recién decía, que era un hombre capaz de entregar su vida por alguien justo, por alguien bueno. Pero ahora la Biblia nos muestra de que Dios nos ama aún siendo pecadores y envía a Cristo a morir por nosotros, los pecadores. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas que están en el mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, el justo, entregó su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Y también nos dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quisiera compartir un último pasaje de la Escritura que está en Isaías 53. Y quisiera que si tuvieras una Biblia o si tenés una Biblia, que puedas buscarla como para poder ver juntos esto que la palabra de Dios nos dice de aquel que entrega la vida por amor a los pecadores. Dice Isaías capítulo 53, desde el versículo 3, hablando, esta es una profecía que mostraba los sufrimientos del Mesías, aquel que iba a dar su vida en rescate por el pueblo de Dios. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Dice el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. La palabra de Dios nos habla en esta oportunidad y nos habla del sufrimiento que pasó el Señor Jesús, el Hijo de Dios, como veíamos en Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. La palabra de Dios nos dice que hubo alguien que entregó su vida por alguien que no lo merecía. No éramos justos, no éramos buenos. Y quizás ni siquiera buscábamos a Dios. Pero dice que el amor de Dios fue más grande y tuvo misericordia y compasión. Y dice Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quisiera compartirte esta reflexión y compartir con vos esto que yo también recibí. La palabra de Dios dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el Señor Jesús dice en una oportunidad, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús murió en una cruz. La Biblia nos cuenta que cargó una corona de espinas. Su cuerpo fue azotado, herido, como leíamos. Sus manos fueron agujereadas por clavos, sus pies. Y Él fue colgado en una cruz. Y fue cortado su costado también. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder. Todo aquel que cree en la obra de Dios y reconoce que Jesucristo es aquel que Dios envía al mundo para salvarlo de una condenación eterna, puede recibir el perdón de sus pecados y puede recibir la vida eterna junto a Dios. Yo quisiera compartir este breve pensamiento porque es lo mismo que recibí. Dios me amó, mostró su amor, lo pude ver en la cruz. Pude ver por la fe al Hijo de Dios muriendo por mí. Y te invito a que en esta oportunidad hagas lo mismo. El Señor Jesucristo murió en la cruz
para dar perdón, para dar salvación. Y yo quisiera decirte y terminar esta parte con la misma frase que dijo este padre de familia cuando llevó el cadáver de su amigo, lo enterró y le hizo una lápida. Y escribió en la lápida, en memoria de su amigo, y puso: Él murió por mí. Yo quiero contarte esto: Él murió por mí. Y te pregunto: ¿Él murió por vos? Como mencioné recién, el Señor Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué no vas a Cristo? ¿Por qué no vas a Él? Y le pedís perdón por todos tus pecados. Dios espera que nos arrepintamos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojalá esta breve meditación pueda tocar tu corazón como lo hizo conmigo. Y un día, como hoy, le entregué mi vida a Dios, y ojalá que esto también pueda ser así en tu vida. El Señor bendiga su palabra.